Pocas películas están diseñadas para no solo representar una experiencia, sino para provocarla como si fuera un rito. La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky se inclina deliberadamente a esa zona liminal. No es un espectáculo para observar pasivamente, sino una estructura pensada para tocar y transformar. Y esa cualidad, antes de entrar en detalles, merece subrayarse con claridad. Lo que veremos y leeremos en este análisis es el resultado de una creación humana, intencional y artesanal, no un ensamblaje algorítmico ni una construcción automática. La película conserva la huella de una mente que trabajó símbolos, cuerpos y cámara con la intención explícita de operar sobre la psique. Esa distinción es relevante porque nos obliga a pensar la obra como ritual hecho por manos, por historias de vida, por tradición esotérica y por decisiones artísticas concretas. Aviso de spoilers. Este ensayo remueve escenas y giros de la película. Si quieres ver La montaña sagrada sin anticipaciones, detén aquí la escucha. Para quienes siguen, dejo constancia de que existen varias ediciones y montajes distintos. Cuando cito escenas o secuencias, me refiero a la versión canónica más difundida, pero algunas imágenes pueden aparecer de forma levemente diferente según el corte. También conviene anotar una corrección editorial. En algunas transcripciones circulan errores en el nombre del autor, variantes como Khodorovsky o Odorovsky. El nombre correcto es Alejandro Jodorowsky. Cualquier mención distinta en fuentes no verificadas debe considerarse errónea o indefinido si no se confirma. La tesis que sostengo aquí es sencilla pero ambiciosa. La montaña sagrada funciona estructuralmente como un ritual iniciático. No lo digo como dogma, propongo una lectura que se apoya en la concatenación de símbolos, gestos y operaciones dramáticas que remiten a la alquimia, al tarot y a la psicomagia, y que en conjunto producen lo que podríamos llamar una experiencia operativa, es decir, una obra que no solo relata la transformación, sino que la intenta provocar en quien la observa. A lo largo de este recorrido seguiremos el arco del film y ofreceré, por bloques, descripciones de escena, posibles correspondencias simbólicas y lecturas sobre cómo estos elementos podrían funcionar como procedimientos psicomágicos. Antes de entrar en la narración, dos conceptos clave para orientarnos. El primero viene de la alquimia: nigredo, albedo y rubedo. Son estadios simbólicos de un proceso de transmutación interior. Nigredo es la fase de putrefacción, de descomposición, donde la materia se ennegrece y se enfrenta a la sombra. Albedo es la fase de purificación, de blanqueamiento y clarificación. Rubedo finalmente es la consumación, la unión de opuestos y la manifestación del oro espiritual. Estos términos no son manual instructivo científico, son metáforas operativas que han servido a tradiciones esotéricas y artísticas para hablar de cambio profundo. Una lectura posible de La montaña sagrada coloca esas tres fases a lo largo del recorrido del protagonista y del grupo que lo acompaña. El segundo término que necesitamos recordar es psicomagia. Jodorowsky formuló la psicomagia como una práctica que combina elementos simbólicos, actos performativos y diagnósticos poéticos. Se trata de provocar una señal que afecte al inconsciente mediante un gesto simbólico significativo. En su cine, Jodorowsky traslada esta idea. La cámara y el montaje sostienen actos que funcionan como enunciados rituales. Lo que ocurre frente a nosotros no siempre es literal, pero sí tiene la intención de operar una descarga simbólica, un punto de quebradura en la costumbre perceptiva del espectador. Con eso en mente, volvamos a la película y al primer gran bloque, la etapa inicial, que se lee con claridad como una entrada en nigredo. La apertura no busca confortar, busca desequilibrar. La figura del ladrón, que aparece cubierto, desnudo o filoso según el momento, se presenta como un neófito lanzado a la deriva. Su condición de outsider lo conecta con un arquetipo doble. Por un lado, el loco del tarot, aquella figura que inicia el camino sin saberlo. Por otro, una figura crística en potencia, despojada y vulnerable. Pero más que una alegoría religiosa, el ladrón encarna la condición de quien se reconoce incompleto y acepta ser reducido a lo elemental: restos, barro, pobreza, desnudez. Esa humillación inicial es parte del rito. Para que algo nuevo nazca, algo debe desintegrarse.
La escena de la purificación, baños secos, corte de cabello y vestiduras negras opera sobre diversos niveles. En términos simbólicos, el corte de pelo remite a la marca del paso de un estado a otro. El vestido de negro es la vestidura del anigredo, la materia oscura que abraza la descomposición. Estas acciones, en el cine de Jodorowsky, rara vez son neutras. Están filmadas con una intensidad que hace que el gesto mismo sea una orden para la psique del personaje y, por extensión, para la del espectador. Notemos aquí que la película no nos da un manual de instrucción sobre cómo proceder en la vida real. Nos propone escenas que funcionan como enunciados poéticos, capaces de activar recuerdos, resistencias o asociaciones personales. Aparece entonces una figura que funciona como antítesis y espejo, el bufón enano. Este personaje no es mero alivio cómico, es la sombra encarnada, el residuo ridículo de un ego herido. En algunas lecturas, el bufón cumple la función del arquetipo que confronta al neófito con su sometimiento a impulsos bajos y ridículos. En una secuencia, el bufón actúa como catalizador de vergüenza, recordando que el proceso iniciático no exime al iniciado de la absurdidad humana. Su presencia funciona como una prueba temprana. ¿Aceptará el ladrón reconocerse también en lo ridículo? Esa aceptación es crucial si se entiende el rito como una purga de identidades falsas. La cámara, a su vez, participa en la operación ritual. Fíjate en cómo Jodorowsky elige planos cercanos para capturar la textura de la piel, las manos torpes, la mirada que se niega a encontrarse con la lente. No es mera estética, es una insistencia en la corporalidad como campo de trabajo. El montaje multiplica microgestos, un corte de cabello, una mano que se recuesta en tierra, una mirada que se diluye en la noche. Ese encadenamiento configura una liturgia visual que sugiere purificación mediante exposición. Se purifica lo que se mira y se limpia lo que se ve con franqueza. En otras palabras, la escena inicial declara que la transformación comienza con la confrontación desnuda del cuerpo y la sombra. Si tomamos el lente alquímico, esta primera fase podría leerse así: nigredo social y personal. La película confronta al espectador con la suciedad simbólica del mundo, materiales, vicios, humillaciones, y coloca al protagonista en el centro del proceso que atravesará. Pero al mismo tiempo, Jodorowsky no es un moralista que castiga por el pecado. Su interés está en la posibilidad de transmutación. La sucesión de humillaciones iniciales no es castigo moral, sino laboratorio. La materia que se volverá oro, si es que puede, debe pasar por la descomposición. Una escena que merece atención particular en esta fase es la del encuentro del ladrón con la comunidad ritual. No se trata aún del maestro en plenitud, sino de la presentación del círculo que completará la aventura. Aquí, Jodorowsky introduce rostros que actuarán como espejos y contenedores. Algunos son aliados, otros provocadores. Algunos muestran ternura y otros la dureza de la prueba. La cámara los revela por fragmentos: una mano, un perfil, un objeto personal. Este montaje fragmentado tiene un efecto ritual, obliga al espectador a unirse, a completar con su mirada los huecos de la imagen, a participar activamente en la reconstrucción del sentido. En este tramo inicial también emergen motivos simbólicos que reaparecerán con fuerza a lo largo del film: el espejo como instrumento de humillación y revelación, el fuego como purificador ambivalente y el estiércol que retorna una y otra vez como materia prima de transmutación. La imagen del estiércol puede parecer chabacana o grotesca, pero en clave alquímica es significativa. Lo que parece residuo puede contener la esencia que mediante operación se eleva. Jodorowsky lo filma con crudeza y curiosidad, no para provocar repulsión gratuita, sino para desafiar nuestros prejuicios sobre lo que merece ser transformado. Es natural preguntarse, ¿por qué elegir imágenes tan extremas? Una lectura posible es que Jodorowsky trabaja con la idea de shock como catalizador ritual. La psicomagía que él propugna no evita lo perturbador, lo usa como palanca para sacar al sujeto de su inercia. Una escena que nos incomoda el tiempo necesario produce una fisura en la costumbre a través de la cual algo puede filtrarse. De nuevo, no se trata de una promesa de curación automática,
sino de una hipótesis estética, un experimento simbólico sobre cómo la percepción puede ser desplazada. A medida que el film avanza, la figura del ladrón se va complejizando. Ya no es solamente aquel que roba por necesidad, se va transformando en el neófito que aprende por humillación y confrontación. Esa evolución tiene su correlato en simbologías del tarot: el loco, que inicia su viaje sin saberlo, y el ermitaño o el colgado, que reflexionan desde el retiro o la suspensión. No pretendo afirmar que Jodorowsky haya traspasado una correspondencia literal entre cada escena y cada arcano. Más bien, propongo que hay resonancias que ayudan a leer el film como un ensayo escénico sobre la progresión interior del buscador. En paralelo a la progresión del protagonista, la película empieza a perfilar la figura del maestro. Esta figura no aparece aún en todo su poder, pero asoma mediante signos: control de símbolos, posesión de objetos rituales, una cierta serenidad que contrasta con la brutalidad de las escenas iniciales. El maestro, tal como lo presentará Jodorowsky, no será un gurú idealizado, sino un operador ambiguo. Puede guiar y puede manipular, puede iluminar y puede desmitificarse. Esa ambigüedad es intencional y forma parte de la crítica social que atraviesa la película. La figura del maestro como autoridad espiritual también puede ser objeto de desmitificación y montaje. Antes de avanzar hacia el encuentro pleno con el maestro, conviene detenernos en la lógica de los pequeños ritos que jalonan la primera parte. No son todos actos gratuitos, algunos se repiten con variaciones: un corte, un baño, una comida, una humillación pública. Cada repetición funciona como un escalón que endurece y pule la experiencia. En términos psicológicos, la repetición ritual ayuda a sedimentar una nueva disposición interna. No es lo mismo enfrentar una humillación aislada que asumir una liturgia cotidiana que educa el cuerpo y la atención. Jodorowsky aprovecha esa pedagogía ritual para que el espectador perciba la lógica del cambio. La transformación exige disciplina, exposición, un entramado social que sostenga la prueba. En este punto del relato, es útil introducir una microhistoria ilustrativa que permita conectar la lectura simbólica con una experiencia contemporánea común. Piensa en una persona que decide enfrentar una adicción mediante un retiro comunitario, el abandono de costumbres, el vestir diferente, las tareas penosas, la confrontación con el ridículo propio. El ritual de rehabilitación comparte con la secuencia de Jodorowsky algo más que un parentesco temático, comparte una técnica psicológica: someter a la identidad a pruebas que la descomponen para que pueda recomponerse de otra manera. Esa analogía no convierte a la película en un manual terapéutico, solo ofrece un puente que facilita la comprensión del principio operativo que anima la ficción. Ahora bien, pese a la intensidad sensorial y la densidad simbólica, la película mantiene cierta distancia irónica respecto a sus propios procedimientos. El bufón, el episodio grotesco y las escenas de exceso son también una forma de recordar que el rito no se toma a sí mismo como única verdad. Hay en Jodorowsky una voluntad de provocación que no es ingenua. El desborde y la parodia son herramientas para descolocar al espectador y evitar la solemnidad autocomplaciente. Así, el film navega entre reverencia y ridículo, como si quisiera demostrar que la búsqueda espiritual debe sobrevivir a la propia pompa ritual. Al final de este bloque inicial, la sensación predominante es que algo se ha quebrado y algo más, todavía indefinido, comienza a germinar. Nigredo no solo se refiere a la suciedad física, sino a la erosión de identidades y certezas. El espectador ha sido obligado a mirar lo que suele esconder, y en esa exposición se abre una posibilidad. Si la materia puede pudrirse, ¿acaso también pueda transformarse? Pero la pregunta que queda es, ¿quién acompañará ese proceso hacia la transmutación?
¿Quién posee el conocimiento y la autoridad ritual para convertir estiércol en otra cosa? La respuesta empieza a insinuarse cuando aparece la figura del alquimista maestro y con ella la promesa de una segunda etapa, la destilación y la transformación consciente. Antes de seguir, un breve recordatorio metodológico. Todo lo que propongo aquí es una lectura posible, una cartografía simbólica. No presento equivalencias de tipo científico entre escenas y arcana. Uso los marcos de la alquimia, el tarot y la psicomagia como herramientas interpretativas. Hay variantes y contradicciones en las tradiciones esotéricas y Jodorowsky mismo mezcla fuentes con libertad. Esta mezcla forma parte de su estética. Toma símbolos, los monta en un espectáculo y los despliega para que su efecto no dependa de una correspondencia literal, sino de la intensidad dramática. En el tránsito hacia la escena del alquimista, la película intensifica su interés por lo material transformable. La célebre secuencia que muestra la transmutación del estiércol, una operación que puede parecer grotesca en lo literal, pero que en clave simbólica ilumina el proceso alquímico. Adquiere aquí su sentido central. En esa escena, la cámara no oculta la ordinariedad del material, al contrario, lo magnifica. El gesto de transformar la basura en algo valioso funciona como metáfora de trabajo interior. Hay procesos sucios, tareas de sudor y paciencia, pero también una posibilidad de renovación si se aplican operaciones correctas. De nuevo, no se trata de prometer que la vida real se transforme por arte de magia. Se trata de mostrar un procedimiento simbólico que, llevado a la práctica como acto psicomágico, puede desplegar nuevas asociaciones interiores. Interesa destacar la relación entre el espejo y la humillación que atraviesa esta fase. El espejo sirve de prueba, obliga al iniciado a reconocerse, a confrontar la máscara y, en algunos casos, a sonreír ante su propia miseria. La escena del espejo puede leerse como un ejercicio de desidentificación, ver el rostro sin la etiqueta social que lo protege. En el rito, el espejo no solo muestra, desacraliza. Y esa desacralización es un paso necesario para cualquier transmutación que no pretenda ser mera reafirmación de poder. Al acercarnos al encuentro pleno con el alquimista, la película multiplica microrrituales. Un intercambio de objetos, una pequeña ceremonia, un gesto que parece trivial y se carga de intensidad por el contexto. El maestro, cuando aparece, lo hace con objetos que denotan saberes ancestrales, utensilios de laboratorio que parecen sacados de un tratado de alquimia, cartas, tal vez un caduceo sugerido por un brazo que sostiene dos elementos opuestos. Es importante aclarar que estas correspondencias no deben leerse como declaraciones de autoridad histórica sobre la alquimia. Son recursos simbólicos que el director usa para crear una atmósfera de legitimidad ritual. Cuando la figura del maestro habla, rara vez ofrece explicaciones pedagógicas convencionales. Sus lecciones suelen ser actos performativos, una orden, una humillación, una prueba que contiene una lección. Esa pedagogía encaja con la psicomagia. La instrucción terapéutica no es tanto el argumento discursivo como el acto que produce un shock simbólico. El maestro jodorowskiano es, por tanto, un operador que combina la palabra con el rito y que pone al neófito en condiciones de experimentar su propia transformación. Aquí, antes de proseguir, conviene recordar cuál es la apuesta interpretativa central. Si la montaña sagrada se puede leer como rito, es porque sus imágenes, secuencias y decisiones técnicas se concatenan con la lógica iniciática. No todos los fragmentos son unívocos, algunos son deliberadamente ambiguos. Esa ambigüedad es parte del poder del film. Obliga al espectador a participar en la construcción de sentido, a completar y a decidir qué lecturas son plausibles. Y esa exigencia de participación es una forma de psicomagia colectiva. La película no impone una respuesta, la provoca. En este punto, el relato alcanza una bifurcación narrativa que será crucial para la segunda mitad. El paso desde la purificación hacia la verdadera instrucción. El ladrón ha aprendido la humildad forzada por la Nigredo.
El grupo ha comenzado a definirse, y la figura del maestro, aunque todavía ambigua, está preparada para jugar su papel. La siguiente etapa promete sumergirnos en los procedimientos concretos de transformación, las destilaciones, las pruebas, los ejercicios de espejo, que constituyen la pedagogía del alquimista. Allí veremos cómo Jodorowsky combina imágenes de lo cotidiano y de lo sagrado para proponer una operación estética que quiere y pretende ser eficaz. Antes de esa inmersión, sugiero un breve ejercicio al espectador. Piensa en un objeto cotidiano que te repugne o te incomode, una mancha, un olor, un objeto roto, y pregúntate qué valor simbólico podría tener si se lo contemplara como materia prima. No para que realices una acción ritual prescrita, sino para que entrenes la mirada simbólica que exige esta película. La montaña sagrada nos invita a eso, a mirar lo denigrado como posible principio de transformación. Si entiendes esa invitación, estarás listo para acompañar el encuentro con el alquimista y la serie de pruebas que se abrirán a continuación. Si te interesa el cine ritual y quieres más lecturas en esta línea, suscríbete. Este canal seguirá desentramando obras que actúan sobre la percepción. El maestro aparece con una teatralidad mesurada. No irrumpe con discursos, sino con gestos que parecen sacados de un tratado. Un frasco oscuro, una cuchara, el silencio medida de quien controla tiempos. Su taller no es sobreexpositivo, está hecho con objetos cotidianos que, por la insistencia de la cámara, adquieren peso ritual. La primera lección que imparte no tiene voz autorizadora, sino un mandato corporal. Ordenar, colocar, ensuciar, recoger. En una escena que funciona como núcleo pedagógico, el alquimista convierte residuos en proceso visible. Allí donde otros directores hubiesen cortado por vergüenza, Jodorowsky prolonga la toma hasta que vemos la textura, el olor sugerido, la paciencia aplicada. El proceso se filma como operación. El espectador, forzado a mirar, participa de un ejercicio de atención que es ya terapia simbólica. La destilación del estiércol en algo que se presenta como precioso es una metáfora que trabaja en varios planos a la vez. Literalmente está el trabajo del laboratorio. Simbólicamente, la imagen sugiere que lo degradado puede ser principio de elevación. Psicomágicamente, es la puesta en escena de una hipótesis práctica. Si aceptamos mirar lo despreciable y aplicar actos deliberados sobre él, alteramos los mapas afectivos que lo rodean. Importa subrayar que esto es una lectura posible, no una receta ni una promesa. La secuencia plantea una operación estética que se propone modificar asociaciones. En algunos espectadores puede abrir una fisura, en otros no producir efecto alguno. Esa variabilidad es parte de la apuesta. La obra no garantiza, sugiere una vía performativa. El espejo reaparece como instrumento de prueba y como símbolo de autoconocimiento irónico. Hay, en la escena en que el ladrón es obligado a mirarse, una dialéctica entre humillación y reconocimiento. El espejo obliga a desidentificarse. La persona se ve sin el traje de sus justificativos sociales. En un gesto paralelo, el maestro no devuelve consuelo, sino realidad. Su pedagogía se parece más a una cirugía simbólica que a una doctrina protectora. Esa crudeza didáctica coloca al aprendiz ante la disyuntiva clásica del rito: asumir la verdad cruda de la materia o huir hacia un confort engañoso. La psicomagia de Jodorowsky funciona en esa zona, no enmascara. Golpea con imágenes y espera una reacción interior. A medida que avanzan las pruebas, el grupo se consolida y emergen los planetarios, cada uno con un exceso que los define y un vacío que los expone. La lectura simbólica que propondré de cada personaje se apoya en arquetipos que provienen tanto del tarot como de la astrología popular, con la precaución de señalar que existen múltiples sistemas de correspondencias y que la asignación que sigue es solo una opción hermenéutica, una lectura plausible, entre otras. Fon, que representa la esfera de Venus en esta lectura posible, encarna el exceso de lo afectivo y la confusión entre deseo y posesión. Su escena más elocuente no es un monólogo de ternura, sino una coreografía en la que el afecto se convierte en estación de mercado.
Todo se compra y se vende en gestos. Si asociamos a Fon con el arquetipo del amante del tarot, la lectura sugiere una crítica a la transformación del amor en mercancía. El ritual aquí advierte sobre la falsificación afectiva. La cámara lo filma en primer plano cuando cree amar, lo enmarca en cuadros que lo muestran, sin embargo, rodeado de objetos triviales, lo que crea la ironía visual de la afectividad convertida en catálogo. Psicomágicamente, Fon es la prueba de que el camino no se recorre con ternura prefabricada, sino con reconocimiento del apego. Isla, que podría conectar con la energía marcial, se presenta como impulso, ruptura y violencia canalizada. En las secuencias que la muestran, Isla tiende a imponer su fuerza en forma de interrupciones abruptas, cortinas que se cierran, puertas que se abren con estrépito, objetos desplazados. Su correlato en el tarot no es monolítico, podría resonar con la fuerza o con el carro según la escena, y esa flexibilidad es justamente el punto. La interpretación sugerida es que Isla personifica la energía que derriba la falsa seguridad para abrir paso a la acción transformadora. Socialmente, Isla nos confronta con la brutalidad del cambio. A veces la transmutación exige violencia simbólica contra formas de vida insostenibles. Cell, en correspondencia sugestiva con Saturno, encarna la austeridad y la condena ritual. Su figura genera pruebas de resistencia, vigilancia, tiempo detenido, la sensación de que el camino pasará por privaciones. Si existe un arquetipo del anciano que prueba la constancia, Cell lo encarna. En una escena que podría leerse como ensayo saturnino, la cámara se demora en la repetición de tareas monótonas que, al convertirse en disciplina, pulen el carácter. La lección que sugiere Cell es la necesidad de tiempo y gravedad para que la materia se enfoque y no sucumba a la prisa modernizadora. Berg es el indicio de Urano en la película, trastorno, innovación que rompe moldes y revela anacronismos. Su intervención dramática suele alterar las expectativas y hacer que los ritmos internos del grupo se desorienten. Cada interrupción bergiana despliega nuevas posibilidades, aunque no siempre sin consecuencias. En lectura sociopolítica, Berg puede ser visto como la figura que actualiza el ritual, cuestiona normas y arriesga nuevas formas, pero su energía desestabilizadora también puede generar caos si no se integra con discernimiento. Axon, de carácter neptuniano, aparece como misterio, atracción por el trance y posibilidad de pérdida de límites. Sus escenas son de éxtasis y confusión. La cámara lo sigue en planos que diluyen contornos y multiplican reflejos. Axon representa el peligro y la promesa del trance. Puede abrir la conciencia o dispersarla sin norte. Aquí Jodorowsky exhibe la ambivalencia del camino esotérico. No todo trance es iluminación. A veces es evasión. La psicomagia, en este punto, acusa que la intuición sin anclaje puede ser engañosa. Finalmente, Lut o Lut, el planeta oscuro del grupo, Plutón, en una lectura posible, concentra los temas de muerte, regeneración y secreto. Su presencia es espectral. Es quien parece saber demasiado o quien ha aprendido a contener lo que no se debe hablar. Lut plantea la pregunta clave de cualquier rito. ¿Qué es lo que renace y qué debe morir para que la transmutación tenga lugar? En la narrativa, su figura polariza al grupo y sirve de umbral para la confrontación final. Para cada uno de estos planetarios, Jodorowsky propone escenas que funcionan como pequeñas lecciones. Una conversación en una mesa, un banquete que se torna grotesco, una humillación puesta en escena. Cada viñeta es un espejo social en el que se lee la crítica, el consumismo espiritual, la autoridad vacía, el desborde emotivo, la disciplina necesaria. La idea no es encasillar personajes en tipos rígidos, sino mostrar cómo, a través de exageraciones deliberadas, la película desnaturaliza vicios normales y convierte la exageración en herramienta pedagógica. El Pantheon Bar merece un tratamiento especial. Es el lugar donde las fallas del camino quedan a la vista, un cementerio de buscadores que creyeron en atajos. En términos simbólicos, funciona como la cripta donde yace la posibilidad truncada. Las escenas que allí ocurren muestran a personajes que intentaron el ascenso, pero cayeron en la parodia espiritual,
buscan lo trascendente como mercancía de consumo y olvidan la disciplina. Jodorowsky filma el bar como una gran farsa dolorosa, luces de neón que parpadean sobre rostros vacíos, conversaciones que repiten consignas de moda esotérica sin profundidad. La lectura crítica sugiere que la modernidad produce formas de espiritualidad adjetiva que se disuelven ante el borde de la experiencia real. El Panteón Bar es la advertencia, el rito no se reduce a apariencia. Subir hacia la montaña es, en términos dramáticos, introducir la secuencia de pruebas que remiten a lo que la tradición mística denomina la noche oscura del alma. La montaña, como eje vertical, concentra pruebas de hambre, frío, ilusión y espejo. En esas escenas, la filmación no busca verismo paisajístico, sino provocar estados interiores, los planos largos en la noche, la cámara que se pega a la respiración, la luz que corta. Las pruebas son tanto externas como internas, enfrentamientos con guardianes simbólicos que en lo práctico obligan a los personajes a reconocerse en sus límites. Una escena en particular, el cruce de un paso estrecho bajo la caída de una lluvia casi onírica, funciona como parábola. Ahora que la identidad se ha reducido, el paso exige confianza o el descenso será inevitable. El film, sin embargo, evita el heroísmo unívoco. Las pruebas no siempre terminan con una sentencia clara. Muchas son trampas que, si se interpretan mal, conducen al autoengaño. Aquí la película muestra su ambivalencia más crítica. El camino iniciático puede ser utilizado por egos astutos para fagocitar las aspiraciones de cambio. En este punto, la figura del maestro reaparece no como salvador, sino como evaluador imparcial. Su desmitificación progresiva es una de las operaciones más interesantes de la obra. La llegada a la cima y la mesa de maniquíes constituyen el clímax simbólico y visual. La escena en la que los supuestos maestros se revelan como maniquíes, reliquias de un poder falsificado, es una de las imágenes más radicales de la película. Si el viaje había construido una expectativa de destino sagrado, la desilusión final desmantela cualquier idea romántica del gurú. La lectura crítica ritual es doble. Por un lado, libera de la dependencia externa. El iniciado no debe buscar fuera lo que es potencia en su interior. Por otro lado, advierte que las apariencias pueden ser trampas. Aquello que parece sagrado puede ser montaje. La ruptura de la cuarta pared ocurre de forma simultánea a esa desmitificación. La película exhibe su propio set, su propia maquinaria, y permite que el espectador vea manos que mueven objetos y cámaras que arman escenas. Este gesto no es mero recurso posmoderno, tiene una intención ritual, devolver la responsabilidad al espectador. Si la experiencia del rito es colectiva, entonces no puede delegarse indefinidamente. Mirar el motor del rito es reclamar que la operación se haga consciente. La escena que deja ver al equipo de filmación es, por tanto, una invitación ética. La transformación propuesta por la obra exige que la persona vuelva al mundo con ojos activos, no pasivos. La desmitificación del maestro y la revelación del set funcionan también como crítica social. Jodorowsky muestra que las estructuras que se presentan como portadoras de verdad pueden ser mecanismos de espectáculo. Su gesto es ambivalente. Condena la impostura, pero no pide retornar a la ignorancia. Pide discernimiento. El rito efectivo, según esta lectura posible, es el que deja al iniciado con autonomía, no dependencia. El fin del rito no es la fascinación por el otro, sino la responsabilidad sobre la propia vida.
Mirar la montaña sagrada con las herramientas que he usado aquí, alquimia simbólica, tarot como conjunto de resonancias, psicomagia como método performativo, permite ver que el filme funciona en múltiples niveles. No es un tratado esotérico ni un manual de autoayuda, es una experiencia estética que, si se deja atravesar, puede alterar marcos perceptivos. La diferencia clave con la producción algorítmica contemporánea debe ser enfatizada. La obra conserva la marca de decisiones humanas, imprecisiones, exceso, contradicciones, humor, ternura, que no suelen aparecer en piezas generadas por modelos. Cuando digo no es IA, me refiero a la presencia de una voz singular, a la fabricación de situaciones que responden a biografías, a intuiciones vividas y a prácticas desarrolladas por una tradición personal. Esa condición humana es parte de lo que permite que la película actúe como ritual. La intención, la errancia, la duda y la fe que atraviesan la obra son materia viva. Para cerrar, propongo una síntesis interpretativa y, antes de concluir, algunas preguntas prácticas para que cada espectador pueda activar su propia lectura psicomágica sin esperar recetas. La tesis central es que la montaña sagrada invita a un proceso de transmutación simbólica. Somete a la materia degradada a operaciones deliberadas, expone al espectador a imágenes que producen fisuras y, finalmente, devuelve al iniciado al mundo con una nueva mirada. La obra no promete sanaciones, plantea una hipótesis estética y ética. La transmutación es posible si la persona asume su responsabilidad y practica la atención transformadora. Si te interesa aplicar esta lectura, prueba a formular 3 preguntas que activen la dimensión operativa de la experiencia. ¿Qué aspecto de mi vida me causa repulsión o vergüenza, pero quizá podría contener un principio transformador? ¿Qué figura de autoridad he idealizado que hoy necesito desmitificar? ¿Qué pequeño gesto cotidiano podría testear mi disposición a vivir con mayor claridad? No son fórmulas mágicas, son invitaciones a mover la atención. La psicomagia que Jodorowsky ensaya en la pantalla sugiere que las transformaciones comienzan por gestos simbólicos con intención. Termino con una invitación. Comparte en los comentarios tu propia lectura de algún personaje o escena. ¿Qué planetario te pareció más evocador y por qué? ¿En qué momento sentiste que la película te instaba a mirar algo que habías dejado fuera? En el primer comentario fijaré el enlace a la versión disponible más difundida para quienes quieran revisitar las escenas analizadas. Si este ensayo te resultó útil, compártelo con alguien que aprecie el cine que interroga y transforma. Recuerda, la montaña sagrada conserva la huella de manos que trabajaron símbolos, cuerpos y luz con intención humana. No es producto de un ensamblaje automático. Su ritual es artesanal, discutible, provocador y siempre abierto a lecturas. Si deseas que sigamos explorando películas que operan de forma semejante, suscríbete al canal y vuelve con tu propia experiencia. La verdadera alquimia ocurre cuando la imagen encuentra un corazón dispuesto a mirar.